Cassette Distortion. Hoy vamos a ver accesorios que son necesarios y los que no son necesarios. Porque sí, hay accesorios de guitarra que son necesarios y otros que no son necesarios, ¿me entendés? No lo compres al pedo. Estás gastando la plata al pedo. Vamos de toque al grano. La púa. Si tocas la criolla, bueno, esta es una guitarra eléctrica ya, porque tiene pickguard de estrato y micrófono, ¿me entendés? De eléctrica y cuerdas de acero, ¿me entendés? No es una electroacústica. No es una guitarra eléctrica. Si tocas, obviamente, música clásica, todo lo que sea con dedos, ¿me entendés? Con uñas, en realidad. Te dejas las uñas largas. Obviamente, esto no es necesario en tu vida, porque ya tenés acá, naturalmente, en tus uñas, la púa. Ahora, si tocas la guitarra eléctrica, vas a necesitar una púa, pero déjame decirte que tampoco es necesario. Utilizas púa porque no te sale tocar con los dedos. O sea, a mí no me sale tocar con los dedos, porque la púa simula la uña, digamos. Es un material similar. Vamos a dejarlo que si tocas rock, metal, la guitarra eléctrica en general, utilizas púa, ¿no? Y si no, no es necesario si tocas la criolla, música clásica, folclore, etc. ¿Pero qué pasa? Hola, soy la DF. Quería decirte que le hagas intenso taping al botón de me gusta, dale. Y ya que estás, suscríbete también, suscríbete. Esto es más para guitarra eléctrica, ¿no? El soporte para guitarra. Este está, le mandé churrasco en la bull. ¿Es relic? Uy, casi se cae la guitarra. ¿Es necesario o no es necesario? No es necesario realmente. Podés agarrar la guitarra y la dejar en una silla. Alto soporte. Es más una comodidad. Qué sé yo, te estás cagando, querés ir al baño, ¿me entendés? Ir a calentar el agua para el mate, hacerte un café, estás practicando, qué sé yo, la dejas ahí, ¿me entendés? La dejas ahí. Esta literalmente están las últimas. Si la hago así para un costado, me cae. No me pienso comprar otro. Por ahora no. Ese sí te lo puedo decir que no es necesario para nada. Otro, vayamos con otro. El afinador. Existe varios tipos de afinadores. Este es con el plug. Este es un afinador churrasco. Se funciona con el cable. Ahí. Hay que conectar al otro lado de la guitarra. Después está este, que es el clip. Este es por vibración. Seguro muchos lo tienen. Se pone acá. Ah, y también está el de pedales. Yo creo que si vas a tocar en tu pieza, un guitarrista de habitación, el celu, te bajaba una aplicación. Yo utilizo la de Fender. No me pagó Fender nada. Esta es la de Fender. Puede ser cualquier otra. Esa es la Tuner, Pro Guitar Tuner, Guitar Tuna, Cifra Club Tuner. Bueno, ahí está el de Fender, Musician. Bueno, hay varios, ¿me entendés? Si tengo para comprarme ahí la guitarra y me sobran ahí un par de pesos, ni me compro un afinador, me bajo una aplicación de esta. Digamos que para principiante o si vas a tocar en tu pieza nomás, no es necesario si vas a tocar en tu pieza. Ahora, si vas a tocar en vivo, todo eso, ahí sí, capaz que te conviene más comprarte el clip, o el pedal, así poner. Las cuerdas, no son necesarias las cuerdas. Podés tocar... No son necesarias las cuerdas. No, mentira. Las cuerdas obviamente son necesarias. Si no están cortadas, no la tirés, la podés reutilizar. Ah, viene uno que se pone acá para que no haga tanto ruido. Si son muy sucios tocando, hay algunos que lo utilizan para que quieren ser súper perfectos en la guitarra. Quieren hacer que no esté tocando un humano, sino un robot más o menos. Pero viste, es un cosito así que se abrocha. O sea, cumple la misma función que estoy haciendo acá con un trapo. Lo suelen utilizar mucho para grabar ahí. Fret Rap se llama. Ah, me di cuenta que no estoy grabando con el micrófono este. Y bueno, la cuestión esta es hacer esto. Es como que te mutea las cuerdas. ¿No ves? Te mutea las cuerdas. ¿Para qué? Por ejemplo, si haces taping. ¿No ves? Ahí se escucha solamente lo que estás apretando y las otras cuerdas que pueden estar haciendo... invadiendo, digamos, haciendo suciedad en el sonido, y eso hace que se escuche más limpio el sonido. Pero bueno, se puede utilizar acá un pedazo de trapo, ¿no? En vez de gastar 2 millones de pesos en el Fret Rap Fret Rap. Entonces, ese no sería necesario. ¿El capotraste sirve o no sirve? Para mí no sirve para nada el capotraste. Pero puede ser porque yo nunca hice ese tipo de música que suelen utilizar la gente que utiliza el capotraste, ¿me entendés? Se puede hacer casero, boludo. Qué sé yo, para mí no es necesario en lo que toco. El portapúa, nunca me compré eso. Nunca me compré eso porque no es necesario. Si bien la púa se te pierde y no la encontrás nunca más, si se te pierde, se te pierde. Es de Rockstar. O sea, la púa se te tiene que perder porque es algo normal en un guitarrista. Y hay uno que se llama manivela. Esa está buena, pero no es necesario. La manivela sirve para justamente desajustar la cuerda de la guitarra. Es mucho más cómodo y más rápido. Incluso vienen algunos que son con motor así. Entonces vos apretás más y te lo hace tipo como un taladro, ¿viste? Y para cambiar las cuerdas, digamos, más rápido. O sea, hace así y se ajusta la cuerda o viceversa. Cuando ya pusiste la cuerda y querés ajustar. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Vos cambiás la cuerda cada 4 años, es medio al pedo. Ahora si lo cambiás todos los meses, ponele, tocá todos los meses en vivo, ahí sí, capaz que te conviene comprarte una manivela de esa. Así que para mí no es necesario, no es algo que
Vamos con una necesaria. A ver, necesaria sería, por ejemplo, la funda o el estuche de la guitarra. Sí es necesario para que no se te llene de mierda toda la guitarra. Para que no se te llene de polvo y todo eso. Evitar caídas. Otro. A ver, este es medio polémico, ¿no? El banquito. ¿Viste el banquito que te sube el pie del coso? Para mí, podés agarrar un par de libros. Lo acomodás, ¿viste esos libros que ni lees? Lo acomodás así y levantás el pie ahí. A ver, si vos tenés la postura rockera así que te ponés acá la guitarra al costado, ¿para qué querés el banquito? Y al pedo nomás. Ahora, si vos sos más clásico ahí, bueno, ahí sí va a necesitar el banquito. No vas a tocar mejor por tener un banquito realmente, pero sí capaz que por un tema de espalda, así, ¿no? De postura, para estar vos derecho y tocar así, ¿viste? Como si estuviera Arnold Schwarzenegger, ¿viste? Recién salido del gimnasio. Entonces te ayuda a hacer así, tener la espalda derecha. Si no, va a estar así, va a quedar jorobado de Notre Dame, como yo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque digamos que sería una mala postura ponerte la guitarra acá al costado, a lo rockero, ¿viste? Mala postura para el tema de la espalda más que nada. Para las manos no lo veo tan así porque no. Así que es necesario el banquito. Yo diría que no. Por un tema de espalda, capaz que sí, qué sé yo, capaz que tenés problema de espalda, algo de eso, entonces capaz que sí, te conviene más el banquito, ¿no? Hay uno que... claro, para calentar, boludo. Yo no lo tengo eso y tampoco pienso comprármelo. Que puede ser que muchos se confundan porque crean que capaz que están todo el día así con eso y creen que van a hacer después Ingrid Mountain con eso. Y no, tenés que practicar no es lo mismo, boludo, porque fíjate que no tenés la misma longitud que un mástil. O sea, no es nada que ver. Eso te puede servir un rato, ¿viste? Que antes que suba a tocar al escenario o que esté por practicar así para calentar, pero 5 minutos ponele. Y siempre mejor tener ahí el mástil, calentar con el mástil. Pero no vas a tocar más rápido. Lo que sí posiblemente te va a agarrar es tendinite con eso, boludo. Porque no se trata tampoco de fuerza cuando estás tocando, boludo. Sino es lo contrario, es hacer la fuerza justa y en vez de hacer fuerza, ¿me entendés? Es agilidad que tenés que tener en los dedos. Tocar con la fuerza justa en el mástil y agilidad. Y eso lo lográs con el mástil nomás. Así que ese no es necesario. El slide, bueno, va a ser necesario si querés tocar justamente eso, blues. O sea, no es necesario tampoco, digamos, no es necesario si vos sos principiante, no es necesario el slide. Pero es como que un accesorio que toca un ratito y después te aburrí y lo dejás ahí tirado, ¿no? No es necesario el slide. La correa de la guitarra es necesaria si tocas parado. ¿Por qué? Porque hay muchos tocan sentados, nomás capaz que ni tocan parado. O sea que es necesaria si vas a tocar parado. Porque si vos estás recién empezando, ni te la compré porque vas a estar practicando sentado, digamos. O sea, no es necesario cuando arrancás. Y si no vas a tocar parado, menos, boludo. La va a tener al pedo ahí. No es necesario. Y después vienen los cosos para limpiar la guitarra. Yo nunca compré eso. Para mí no es necesario porque podés hacer simplemente esto, mirá. Mirá cómo brilla, boludo. Es para más la gente que le saca fotito a la guitarra. Para eso son esos tipos de productos. Aceite de limón, el coso para pasarlo al cuerpo, todo eso. No es necesario. El cable, no es necesario. Si tenés una guitarra criolla, ¿para qué va a tener un cable de guitarra eléctrica? La mayoría se compra primero una guitarra criolla. ¿Para qué vas a comprar esto? No es necesario. No es necesario para cuando arrancás. Ahora, si vos arrancás con una guitarra eléctrica, que podés arrancar con una guitarra eléctrica. No hay ninguna ley. Son mitos nomás de que no se puede arrancar con una guitarra eléctrica. Necesitas el cable. Es necesario ahí. Es necesario. El metrónomo. No es necesario. Es necesario para practicar, sí. Pero comprarte un metrónomo, boludo. Poné en Google metrónomo, ahí ya tenés. Hay unos cositos que sirven para digitación. No es necesario eso. Hay otro que te lo pone acá en los dedos. Te dejo la fotito por acá. Y es como que te hace que te expande los dedos, boludo. ¿Me entendés? Para hacer cosas expansivas. Qué sé yo, escalas así. Que sean muy expandidas. Y es como en teoría te expande los dedos. No es necesario. Eso se logra naturalmente practicando. Eso te puede hacer mal, boludo, a los dedos. Así que no son necesarias todas esas cosas. Los palillos de batería no son necesarios en una guitarra. No te compré palillo de batería. No es necesario. La correa, viste, viene la strap correa, digamos. Strap lock. Para el que le gusta tirar la guitarra, viste, por atrás, así a lo Ingrid Mountain. O al otro, ¿quién más lo hace? Uno de Iron Maiden, me parece también, ¿no? O sea, digamos, es para que no se te salga la correa. Es como que te la traba acá en el pendorcho, donde se pone la correa. No, qué sé yo, si querés estar seguro, capaz que sí. Para empezar a tocar, no es necesario, porque también vas a tocar seguramente sentado, así que... Y hasta acá ha llegado el video. Si me faltó, creo que no me faltó ninguno. Si me faltó es porque no es necesario. Nos vemos en el próximo video. ¡Picaporte! Pero ¿qué pasó? Mozambique Montgomery. Harry, dulce de leche, picaporte, un ice cream. Esto esperaba, no lo puedo creer. Intenso taping, casi torsion, mandale churrasco al alto matienzo. Ay.